En el último episodio de esta semana me gustaría dar mi opinión sobre los hechos de cuando coinciden dos podcasts en cuanto a la idea, el nombre, en fin, demasiados parecidos. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y os doy la bienvenida a Al otro lado del micrófono, un metapodcast diario, diario no, laboral podríamos decir, en el que os traigo noticias, eventos, curiosidades, herramientas o capítulos de opinión, como es el caso de hoy. La semana pasada decidí implementar este nuevo formato, gustó bastante y de hecho Josu de Benito me recomendó que lo incluyera todas las semanas, o bueno, casi todas las semanas. Veremos a ver cómo se me da, al menos esta segunda semana. En primer lugar, como cada inicio del mes, cada día 1, me gustaría dar las gracias a todos los suscriptores que tengo en mi perfil de Ko-fi, en jorgemarinieto.com/café. Y es que durante este mes de marzo he tenido bastantes alegrías, ya que tengo nuevos suscriptores que me están haciendo llegar al objetivo que había propuesto para esta temporada. Son los 30 euros mensuales a través de Ko-fi. Estoy ya ahí, ya tengo 21 euros mensuales y todo ello gracias a los suscriptores que son Raymond Sastre, David Bernat, Churumbel, Yayo Friki, María Ángeles Núñez, Aguel, David y Crono, Alan Martín, Javier de El Estudio Pod y mi gran amigo y compañero de Por qué Podcast, Enrique García, @13bicis. Muchas gracias a todos. También me gustaría dar las gracias a todos los oyentes que se han ido incorporando a lo largo de este mes, ya que por segundo mes consecutivo he vuelto a cumplir el récord de estadísticas en cuanto a descargas y demás. He tenido ahí un par de días con unos picos bastante interesantes, así que os doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que estáis llegando, no solamente a los suscriptores del Ko-fi, ojo, sino a todos los oyentes. Pero bueno, vamos al lío. Como decía, en las últimas semanas, hace cosa de 7-10 días, hubo cierta polémica en algunos grupos de Telegram y las redes sociales, porque Spotify lanzó un nuevo podcast en colaboración con Podium Studios o Podium Podcast llamado Dile que baje, con Quique Peinado como protagonista, o mejor dicho, como entrevistador, donde trae a diferentes protagonistas para charlar. El caso es que ya existía un podcast llamado literalmente así, Dile que baje. Y claro, lógicamente la polémica está servida. Cuando dos podcasts coinciden en el mismo nombre y uno de ellos ya tenía cierta, voy a decir, antigüedad, cierto recorrido, pues claro, esto no se ve con buenos ojos y lógicamente pues salta las chispas, saltan las fricciones. Ojo, esto no es la primera vez que ocurre. Yo, de hecho, en mis carnes lo he vivido, no con Al otro lado del micrófono, lo cual me extraña porque es una frase tan manida en las radios y los podcasts que cuando lo busqué y no lo encontré, la verdad que me sorprendí, así que allá que fui y le puse este nombre. Espero que nadie me lo quite, por favor. Pero bueno, lo que iba, con ¿Por qué Podcast? A mí esto me ha ocurrido. De hecho, cuando publiqué el podcast en Spotify e hice la primera búsqueda, me di cuenta de que ya existía otro nombre de otro podcast llamado ¿Por qué Podcast? Por suerte para mí se trata de un podcast norteamericano en el cual solamente la chica que lo hace pues publicó un solo episodio a modo de intro y no volvió a publicar. Pero bueno, oye, está en su derecho. ¿Y por qué digo que está en su derecho? Y precisamente por esto quería dar mi opinión respecto al tema de Dile que baje. No lo sé porque no conozco a las personas que lo llevan, ni a Quique Peinado tampoco. Por cierto, las personas que llevan el Dile que baje original son Ramada Prieto y Hugo M. Gris en Twitter. No conozco ni a Quique Peinado ni a estas dos personas, pero quiero pensar que el podcast Dile que baje no estará registrado en ningún sitio. Quiero pensar eso porque en el momento que estuviera registrado, lógicamente tú puedes tomar acciones legales para evitar que te ocurra esto. Y de eso precisamente quería hablar. El mundo del podcasting es ahora cuando está, digamos, terminando de formarse y llevando a cabo pues ciertos movimientos para sentarse y formar una pequeña industria. Y claro, cuando las empresas empiezan a meterse aquí, cuando hay intereses económicos, hay que dejar todo esto por escrito. Esto no solamente pasa en los podcasts, pasa en las páginas web, pasa incluso en los perfiles de redes sociales.
pues en cualquier ámbito prácticamente, cuando digamos jugamos en las grandes ligas, pues hay que llevar todo por escrito para que no te pase lo que les ha pasado a los compañeros de Dile que Baje. Ojo, con esto no quiere decir que no esté feo, por así decirlo, el tema de que llegue una plataforma con tanto peso como Podium Studios, Podium Podcast o Spotify y automáticamente pise el nombre de este otro podcast que, por cierto, lleva, si no estoy mal informado, por lo poquito que he podido investigar, desde 2020 sin publicar. No quiere decir que esto no esté feo, ni que no lo hayan buscado, ni que aquí ya no me meto. Simplemente vengo a decir eso, que si el nombre del podcast no estaba registrado, pues poco se puede hacer salvo quejarse porque, pues oye, pues han pisado el nombre, ¿no? Si les sirve de consuelo a los compañeros de Dile que Baje Podcast, buscando Dile que Baje Podcast, tanto en Google como en Spotify, aparecen ellos en primer lugar, y esto me hace cierta gracia porque el podcast Dile que Baje de Quique Peinado o Podium Studios es una exclusiva de Spotify, con lo cual imagino que será cuestión de tiempo que la propia plataforma priorice su podcast propio antes que el otro en las búsquedas de sus algoritmos, quiero pensar, pero bueno. También me gustaría reflexionar un poco sobre el tema de los derechos o el uso de otro tipo de licencias en nuestros podcasts. Esto es algo que reflexionaban varios grupos de Telegram la semana pasada, y es que a todos nos hierve la sangre cuando ocurre esto de que alguien copia nuestro nombre, o no voy a decir copia, sino coincide en el nombre o la idea de nuestro podcast, pero no podemos hacer nada porque no está registrado. Sin embargo, cuando echamos espuma por la boca, cuando esto ocurre, no nos paramos a pensar que en muchas ocasiones, no digo siempre, ojo, no digo siempre, no digo que todos lo hagamos, porque hay muchísima gente que hace las cosas muy pero que muy bien, pero en muchas ocasiones los propios podcasters también nos pasamos por alto todo el tema de licencias, derechos de autor. Ya digo, no todos y no todo el mundo lo hace, y hay mucha gente que paga en el caso de que haya que pagar algo por usar esas licencias, pero hay otros que, tanto en los podcasts como en cualquier otro ámbito de internet, digamos que esto nos lo saltamos un poquito por encima. Por ejemplo, de todos es conocido el acuerdo que tienen iVoox y las GAE para utilizar música con derechos a través de la plataforma iVoox. Según tengo entendido, el uso de derechos de canciones solamente estaría restringido adentro de la plataforma iVoox y dentro de la aplicación de iVoox. Creo, no lo sé porque no trabajo en iVoox ni tampoco trabajo en las GAE, pero por lo poquito que conozco el tema, creo que si distribuimos nuestro podcast fuera de ahí, no estaríamos cumpliendo del todo este acuerdo que tienen ellos. Pero bueno, este es solamente un ejemplo. Yo creo que todos conocemos algún podcast que haya utilizado música con derechos sin tener los derechos de esas canciones. Logotipos, imágenes y cualquier tipo de licencias de las cuales no tenemos. Hay multitud, por no decir infinidad de podcasts que utilizan logos como el de Netflix, Marvel, DC, Disney, no sé, un montón de imágenes con derechos en sus propios logos. Cortes de audio, de películas, de series, en fin. Incluso yo en este podcast he puesto cortes de alguna serie, de alguna película. Y bueno, siempre nos excusamos en que lo hacemos a modo de, voy a decir, documentación, periodismo, información sobre lo que hablamos en nuestros podcasts. Bueno, sí, a modo de promoción también, bueno, sí, pero estoy seguro que si hiciéramos las cosas bien y totalmente legal, deberíamos firmar una serie de acuerdos, contratos, etcétera, 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 para poder utilizar todos esos cortes, logos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto parece que no nos importa tanto hasta que nos hacen a nosotros lo mismo. Y esa es mi reflexión, que mucha gente, por ejemplo, utiliza músicas o sintonías con derechos de autor Creative Commons. Y lo hacemos sin pensar muy bien el hecho de que usar una música Creative Commons también conlleva una serie de responsabilidades, como por ejemplo utilizar una música con derechos de compartir o difundir igual como la que uso yo, que por cierto, mira, aquí en tono el mea culpa, y me voy a resarcir ahora mismo en directo, permitidme que estoy abriendo uno de mis episodios, porque yo mismo debería indicar en cada uno de mis episodios el autor y el nombre de la canción que utilizo de fondo, esa que estáis oyendo ahora mismo
un poquito más alto ahora mismo. Esa. En teoría yo, al utilizar esta canción, debo indicar quién es el artista y cómo se llama la canción, que es ni más ni menos, permitidme que no me la sé de mi memoria, Jason Shaw y Two Above Zero. Esto mismo lo debería decir en todos y cada uno de mis 500 y pico episodios, y no lo hago, en tono el mea culpa. Cuando utilizas una música Creative Commons, en teoría, ojo, hay muchas licencias de Creative Commons, pero en teoría no solamente vale con poner quién es el artista en las notas de tu podcast, no, debes de decirlo cada vez que tu podcast utiliza esa sintonía y se oye, aunque sea de fondo. Eso en una licencia Creative Commons. Imaginad en una licencia de uso comercial, de una canción que suena por la radio, que suena en un disco, que suena en cine, en fin. Por eso me gustaría que aprovecharais a darle una vueltecita a esto durante este fin de semana, porque sí que es verdad que es muy injusto cuando alguien se apropia, entre comillas, o pisotea nuestro trabajo y nos llevamos las manos a la cabeza cuando nos pasa a nosotros, pero no pasa lo mismo cuando lo hacemos nosotros. Cuando utilizamos un meme de internet, cuando cogemos una foto de otra persona y le hacemos cierta modificación para convertirlo en meme, no tenemos en muchas ocasiones el permiso de esa persona para hacer un meme o para hacer una modificación, incluso aunque sean nuestros amigos y no vaya a pasar nada, pero deberíamos tener su consentimiento para hacer eso. Imaginad cuando estamos cogiendo el trabajo de una empresa, de una corporación, de un grupo de música, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por favor os pido que reflexionéis un poquillo antes de saltar en una polémica, mirarnos un poquito nosotros mismos en lo que hemos hecho hasta ahora con nuestros podcasts. No quiere decir que los compañeros de Dile que Baje hayan hecho esto, ni muchísimo menos. Y tampoco quiere decir que los compañeros de Dile que Baje, Podium Podcast, Quique Peinado, Spotify, lo hayan hecho a malas. Ojo, no conozco ni a unos ni a otros, pero este caso me ha servido un poquito para reflexionar sobre todo este tema. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts, que por favor no se hayan visto envueltos en ninguna de estas polémicas, pero sobre todo que os gusten tanto como para que los recomendéis el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Disfrutad de este fin de semana y nos vemos la semana que viene. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.